nuestros patrocinadores. Tiene también un momento para compartir. Volvemos pues en unos 10 minutos para seguir en este conversatorio muy interesante pues sobre la telemedicina. Distinguidos invitados, vamos a proseguir con este importante tema de actualización académica y profesional en este día tan especial, decíamos, en el que el Perú está pues viviendo sus festividades en este bicentenario. Este evento pues marca mucha trascendencia. Así que vamos a continuación a escuchar a un interesante panel de discusión donde vamos a ver los aportes pues, de este selecto grupo de invitados en relación a la telemedicina como soporte de la producción asistencial, lecciones de la pandemia. Entonces vamos a presentar a quienes van a estar con nosotros, dando la bienvenida pues a Mariela Ximena Pacheco, a Jaime Moya, Antonio Cachafeiro, de igual manera a Kevin Salirrosa Flores. Permítame hacer una breve resumen de su vasta experiencia de nuestros invitados en esta ocasión, en este panel. Mariela Ximena Pacheco es una experimentada ejecutiva del sector de la salud, promotora y gestora de los programas de experiencia y seguridad del paciente, transformación digital y estrategia de sostenibilidad, miembro del directorio de la Asociación de Clínicas y Hospitales del Ecuador. De igual manera, presidenta de la Red Ecuatoriana de Empresas Solidarias, Redes, presidenta de la Junta Directiva de la World Vision Ecuador. Actualmente se desempeña como CEO del Hospital Vos Andés de Quito, Ecuador. Permítame también... Muy bien, permítame hacer también lo mismo, un resumen de su experiencia de Jaime Moya. Jaime Moya es un médico pediatra de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctorado en Salud Pública por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con una maestría en Administración de Empresas y estudios en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Actualmente se desempeña como gerente de salud de la Clínica Ricardo Palma en Lima. Permítame también hacer una presentación al doctor Antonio Cachafeiro. Él es médico, especialista en medicina interna y reumatología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una amplia experiencia clínica, miembro de diversas sociedades científicas y actualmente es Chief Medical Officer de Pacífica Salud. De igual manera, permítame presentar a quien estará como moderador, Franco Norero, el CEO de Latam Business Conference de Chile. Franco Norero, él es periodista de la Universidad de Chile, con una amplia experiencia y sólidos conocimientos del funcionamiento de diversos sectores económicos en América Latina. Ha sido periodista de diversos medios de comunicación, gerente de comunicación en América Económica y actualmente es CEO de la LBC, Latam Business Conference, empresa dedicada al desarrollo de negocios en diferentes países de América Latina. Dejamos entonces a Franco y a nuestros invitados para iniciar este interesante panel. Adelante, Franco. Muchas gracias, Alberto, por tu presentación. En primer lugar, quiero agradecer la participación primero de Ximena Pacheco, en este caso el doctor Jaime Moya y el doctor Antonio Cachafeiro. He tenido el placer de compartir con ustedes dos actividades anteriores y tener acá también a la presencia femenina de Ximena para poder generar este conversatorio. Primero, antes de partir con las preguntas y todo eso, que nuestra audiencia está muy ansiosa de escuchar sobre este tema tan importante que sobre la telemedicina y su producción asistencial, yo quisiera primero escuchar de ti, Ximena, que me contara un poco tu perfil de liderazgo dentro de Vos Andes, tu experiencia dentro de la institución y también describir un poco lo que es Vos Andes en el Perú. O sea, perdón, en el Ecuador. En Ecuador. Gracias, Franco. Yo estoy liderando el hospital por más de 5 años. Sí, el Hospital Vos Andes Quito es un hospital ícono dentro del Ecuador. Nació en 1955. Sí, tenemos un largo recorrido
han sufrido varios cambios, ¿no? Es un hospital de especialidades de alto nivel, de tercer nivel, aquí reconocido a nivel de todo el Ecuador. Somos el segundo hospital más importante dentro del Ecuador a nivel nacional. Sí, bueno, nosotros hemos avanzado muchísimo en lo que es el programa de experiencia del paciente, seguridad del paciente, y también estamos trabajando alineados en todo lo que es la estrategia de sostenibilidad, ¿no? Somos miembros de Hospitales Green como hospital, y también somos miembros de la comunidad Plentree. Y estamos por certificarnos en lo que es la atención centrada en la persona. Y bueno, por otra parte, también hemos entrado fuertemente desde el año 2018 en lo que es la transformación digital. Justamente con lo de la pandemia, obviamente esto nos impulsó fuertemente para hacer mayores cambios alrededor de lo que es la transformación digital en la atención de salud. Muchas gracias, Jimena. Doctor Jaime, por favor, el mismo ejercicio que hicimos con Jimena. Muchas gracias, Franco. Bueno, yo laboro en la clínica Ricardo Palma. Es la clínica más grande de nuestro país. Para que tengan una idea, manejamos alrededor de 500,000 de consultas externas por año. Tenemos 164 camas. Para ver el tema COVID, tuvimos una operación de 92 camas, incluyendo 29 camas de ventilación mecánica en el último año. Fuimos la oferta más grande del Perú de forma privada. Tenemos un compromiso fuerte con la calidad. Tenemos una acreditación joint. El próximo año nos toca nuestra renovación. Para temas de seguridad, trabajamos en una certificación con Aptus para coronavirus, ambientes libres de coronavirus, que nos ha permitido nos ha permitido seguir brindando servicios en toda esta pandemia. A nivel de sector privado, estamos en el top of mind de Lima, y bueno, Lima es la tercera parte del país. Como muchas partes de Latinoamérica, somos países muy centralizados. En la capital tenemos una oferta de alrededor de 600 médicos en diferentes subespecialidades. Nos hemos caracterizado siempre por buscar un desarrollo en complejidad, que es mucho de lo que nos ha permitido la pandemia mostrar a nivel nacional. Creo que eso puede resumir de manera corta qué es lo que hacemos en la clínica Ricardo Palma y quiénes somos como organización. Muchas gracias, doctor Jaime. Doctor Antonio Cachifero, ahí le concedo la palabra para que nos pueda contar un poco de usted y de su institución también que representa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo pertenezco al Grupo Pacífica Salud. Hace 5 años estoy como director médico del Hospital Punta Pacífica. Este hospital surge hace 15 años, en el 2006, producto pues, de un interés de brindar servicios diferenciados privados, convertirse en un hospital con mucho desarrollo tecnológico y centrado en el paciente. Desde el inicio el hospital apuesta por la calidad y seguridad, cosa que no era muy común en ese momento en los hospitales del país. Y ya actualmente contamos con 4 acreditaciones Joint Commission, y la última la hicimos durante la pandemia. Este hospital nació afiliado a Johns Hopkins, el primer centro de Latinoamérica afiliado a Johns Hopkins, y ha mantenido su afiliación y ha sido renovada recientemente. Tenemos un compromiso con la seguridad, como dije anteriormente, y con desarrollar programas innovadores. Somos pues, el único hospital del país, tanto público como privado, que tenemos un programa de trasplante cardíaco. Aparte, pues tenemos trasplante de todos los órganos, hepático, renal. Entonces creo que eso nos ha posicionado a lo largo del tiempo pues, en un hospital que le brinda servicios
tanto al sector privado como al sector público, porque somos referentes tanto para el sector público en asociaciones público-privadas con el Estado, y que nos han permitido pues, tener un mayor volumen de casos en algunas áreas de desarrollo. Eso es todo. Muchas gracias, doctor Antonio. La verdad es muy interesante el perfil de ustedes y también de sus instituciones. Para mí es un agrado conversar con ustedes porque aquí tenemos, entre comillas, 4 países de Latinoamérica representados, en este caso Ecuador, Perú, Panamá. Yo soy brasilero, regresé a mi tierra hace exactamente 5 días de que estoy instalado desde Brasil, antes vivía en Chile. Y eso, pues aquí, partiendo un poco a que nos convoca, queremos hablar de este conversatorio sobre telemedicina como soporte de la producción asistencial y lecciones de la pandemia. Y dicho esto, quisiera partir con ustedes y escuchar cada uno la visión de ustedes, en este caso partiendo siempre con Jimena, nuestra representante femenina acá. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles han sido las principales avances de la pandemia que han traído para ustedes respecto a la telemedicina en sus países? Bueno, durante el año 2010, en el caso de nuestro órgano regulatorio, que es el Ministerio de Salud Pública, intentó promover un programa de telemedicina, ¿no? Con el fin de llegar a las comunidades de difícil acceso en la Amazonía ecuatoriana, pero obviamente las limitaciones tecnológicas no se pudieron dar, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que permitió la pandemia realmente es eliminar esas barreras que se interponían en la implementación de la telemedicina y también romper con ese paradigma de los médicos, ¿no? Porque la mayoría de médicos, si bien están familiarizados con la tecnología, de un momento para otro, obviamente, cambiar la atención que daban presencialmente. Nosotros como Hospital Vos Andes tenemos consulta externa propia, ¿sí? Entonces cambiar hacia atender al paciente vía telemática sí fue un poco difícil, ¿no? Sin embargo, sí, la telemedicina permitió un mayor acceso de los pacientes a la atención de salud, debido, por un lado, al costo, ¿no es cierto? Una consulta privada aquí está alrededor de, en consultorios privados, ¿no? De 50, 70 dólares, en fin. El costo en telemedicina bajó en un 50% el valor de la consulta, ¿no? Y obviamente hubieron un alto número de médicos que usó la telemedicina como una alternativa para seguir atendiendo a los pacientes, ¿sí? También surgieron varias plataformas digitales para el cuidado de la salud a nivel privado, a disposición de los pacientes, donde los pacientes pueden escoger sus propios especialistas, las especialidades que ellos requerían. También facilitó el tema del acceso por la parte geográfica, ¿no? En el caso del Hospital Vos Andes, nosotros atendemos de casi de todas las regiones del país. Acuden al Hospital Vos Andes. Sin embargo, por el tema de la pandemia, obviamente eso les facilitó a ellos atenderse desde sus casas, desde los lugares apartados, ¿no? De la ciudad, conjuntamente con lo de la telemedicina, ¿no? Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública se apoyó en la telemedicina para dar seguimiento, hacer el triaje de los pacientes COVID. Y también para dar un seguimiento a los pacientes con patologías crónicas en ese sentido. Otro tema que también se implementaron y facilitó el tema de la pandemia es renovar los servicios a nivel de las instituciones privadas, ¿no? Crear áreas específicas y tener un aliado estratégico en la parte de tecnología, de tecnología enfocado a mejorar los servicios de telesalud hacia los pacientes, ¿no? En el caso del Vos Andes, nosotros trabajamos fuertemente y de hecho también otras instituciones lo hicieron en laboratorio a domicilio, telemedicina, acompañando todos con herramientas digitales, cuidados en lo que es
monitoreo, ¿no? a los pacientes de la tercera edad. Nosotros tenemos una clínica de diabetes que justamente hicimos un seguimiento a través de telemático, ¿no? a nuestros pacientes, y utilizando también muchos médicos y muchas instituciones utilizaron las plataformas Zoom, Google Meets o WhatsApp para atender a los pacientes telemáticamente. Y esto ha ayudado mucho a que cambie la mentalidad del paciente, ¿no? Y cambie también la mentalidad del médico, irse adecuando, irse familiarizando con la tecnología y específicamente con la telemedicina, porque la telemedicina llegó para quedarse. De hecho, había antes, pero la pandemia obviamente aceleró dramáticamente la implementación sí o sí de la telemedicina en todas las instituciones de salud. Muchas gracias, Jimena. De verdad que lo que están desarrollado ahí desde COVID, sin duda, yo creo que el COVID aceleró mucho estos tipos de procesos. He escuchado experiencias de diferentes países de la región. Un caso que escuché desde el Perú de un colega ahí de otra institución peruana que decía que él tenía planeado implementar telemedicina en todos sus centros hospitalarios en un proceso de 9 a 10 meses. Llegó COVID y esa planificación de 9 meses la tuvo que reducir a mes y medio. Entonces es increíble cómo el COVID catapultó y aceleró todos estos procesos. Bueno, ahora concedo la palabra al doctor Jaime, porque ustedes son las personas, los expertos acá. Doctor Jaime, cuéntenos un poco de su experiencia en Ricardo Palma. Muchas gracias. A ver, veamos. Uno de los temas importantes de salud es prestar servicio de salud a su población. Lo que generó la pandemia en Perú y creo que en muchos países de Latinoamérica ha sido aislamiento de los pacientes. Nosotros empezamos inicialmente con un consultorio de crónicos, a manejar a nuestros pacientes de forma presencial, con distanciamiento y medidas de bioseguridad, pero nos dimos cuenta y nos dio un tiempo para acelerar procesos de transformación digital, para poder brindar atención de telemedicina en muchas especialidades, pero en esencia para manejo de mis pacientes crónicos. ¿Qué nos permitió la telemedicina, como dice Franco? Acelerar procesos. Ha permitido que unas estrategias, unos lineamientos de transformación digital se aceleren. Y ya no sea solo un tema de que la gestión quiere la transformación digital, porque hay un tema importantísimo en cualquier actividad de transformación digital que es la comunicación. Entonces, en este punto se logró que el staff médico sienta como un poco más suyo entrar a este tipo de tecnologías, porque hay una diferencia, hay un tema importante. La mayoría del personal asistencial no es nativo digital, como creo que la mayoría de nosotros son lo que se consideran inmigrantes digitales. No nacimos con la tecnología, nos hemos adaptado a ella. Y dependiendo del rango de edad, varía cuánto es la profundidad de esa inmigración digital. En Perú se estima que alrededor del 28% de la población mayor de 60 años puede enviar un archivo atachado por correo electrónico. Esa situación va variando, en algunos países de Latinoamérica llega al 40%, pero esto estableció un reto muy interesante, no solo con nuestros pacientes, sino también con nuestros médicos. La misma dificultad que tenían el paciente para comunicarse, lo tenían algunos de nuestros médicos, más reputados, con mayor experiencia, para hacer lo mismo y entrar a este nuevo modelo de interacción. Creo que finalmente la telemedicina es un medio para mantener la relación médico-paciente y garantizar esta continuidad. Entonces, para nosotros fue una oportunidad muy interesante de ir iniciando y reforzando todo el tema de transformación digital planificado para la organización. Como dices, tuvimos que hacer cambios en 1 o 2 meses de todo lo que teníamos planificado en tiempos más prolongados, inclusive con un sistema ad hoc que manejábamos desde nuestro corporativo en España. Pero otra oportunidad súper importante que nos dejó el COVID ha sido reforzar el enfoque centrado en el paciente. Teníamos que garantizar el cuidado de nuestros pacientes, su continuidad, pero también teníamos que entender que teníamos que adaptar nuestro modelo prestacional y el medio que estamos utilizando a las necesidades de ellos. De nuestra población, 30 a 32% de los pacientes que atendemos son mayores de 60 años. Y parte importante de las dificultades que tuvimos al comienzo fue conectividad.
las personas mayores, al ser inmigrantes digitales en mayor penetración, entonces se les hacía muy complejo establecer una comunicación. Tuvimos dificultades con Zoom, con Meet, un poco menos WhatsApp. Desarrollamos una plataforma con un único link que entraba directamente a una videoconferencia. Eso también generó alguna dificultad para mucha de nuestra población en el país, porque muchos de ellos, de nuestros pacientes, no realizaban el contacto, sino lo hacían sus hijos o sus nietos. Y los datos de contacto eran de los hijos o los nietos. Y al comienzo tuvimos una dificultad en la comunicación porque dejaban ese contacto, nos comunicábamos, enviamos información a esos teléfonos y correos y no llegaba al paciente. Y como eso, ha habido muchos temas muy relevantes en cómo teníamos que adaptarnos a su necesidad. En un momento planificamos entrega de medicamentos dentro de la organización, nos dimos cuenta que teníamos que desarrollar telefarmacia y teníamos que buscar socios estratégicos que nos ayuden en este desarrollo. Entonces ubicamos socios que nos podían ayudar para manejar todo el tema de telefarmacia, que garanticen el adecuado manejo y el adecuado transporte de medicamentos, ya sean estos refrigerados o no. Hubo muchos temas muy de detalle, que son los que tuvimos que levantar al interior de la organización y con nuestros socios estratégicos para poder garantizar una adecuada atención a nuestros pacientes. Ha sido una ruta bien interesante, creo que para todos muy retadora, ha pedido mucho de todos nosotros y de nuestros equipos de adaptarnos a un cambio y hasta cierto punto de forma acelerada y tal vez un tanto forzada, pero que ha permitido que muchas cosas se desarrollen más rápidamente de lo que estimábamos que podía ser. ¿Sí? Gracias, Franco. Gracias, doctor Jaime. Doctor Antonio Cachafero, la misma hora escuchar tu experiencia desde Panamá. ¿Qué tal? Bueno, yo puedo hablar de una experiencia local del hospital, pero también un poco de lo que transformó al país, y yo creo que eso también fue fundamental, ¿no? Porque la experiencia de Pacífica Salud es un ecosistema probablemente distinto. Nosotros nos enfocamos más que todo en el aislamiento, en los pacientes, por ejemplo, los pacientes COVID intrahospitalarios que tenían un aislamiento importante y que de alguna forma necesitábamos que hubiera una comunicación entre estos pacientes y el personal de salud. Porque al principio de la pandemia, y sobre todo, pues bueno, no había vacunas, todo lo que eran los equipos de protección eran limitados, y las experiencias de Italia, donde el 10% de los profesionales de salud se habían contagiado, más de 12.000 profesionales de salud, nosotros intentamos minimizar las interacciones entre el personal de salud y los pacientes COVID. ¿Producto de qué? Bueno, somos un país pequeño, tenemos pocos intensivistas, de alguna forma teníamos que proteger un poco el personal y establecimos métodos para que hubiera una atención, ya sea desde la casa, digamos, del intensivista o desde áreas del hospital donde se podían conectar con los pacientes. De alguna forma, esa conexión se daba a través de los centros de entretenimiento que están en cada cama del paciente, que son una pantalla, un monitor donde podía normalmente accesar a ciertos servicios, Netflix, estas cosas. En este momento, entonces, se convirtió en una herramienta para la comunicación con los profesionales de salud. El otro enfoque fue el ambulatorio, que fue más que todo en la consulta, y ahí dependió mucho de cada médico, porque pues, era justamente lo que decía el doctor Moya. Algunos médicos tenían resistencia a esto, no unificamos plataformas, sino que lo dejamos un poco a discrecionalidad. Y bueno, algunos servicios sí desarrollaron más la telemedicina y otros no. Con respecto al país, yo creo que sí hubo avances importantes, y lo principal es que se reglamentó. Nunca había existido una ley de telesalud, y la ley de telesalud salió el 18 de marzo de este año, la ley número 203, donde se reglamenta toda la práctica de la telesalud, tanto telemedicina
y sienta las bases para también tranquilidad del personal de salud y de los pacientes, ¿no? Porque por un lado, pues los temas de confidencialidad y todo lo que el paciente puede en un momento dado preocuparle, y por otro lado, los temas de la malpraxis y todo lo que al médico en un momento dado le pudiera preocupar. Yo creo que esto ha sido positivo. El país también se ha desarrolló mucho la teleeducación por métodos, digamos, masivos. Se utilizaron métodos de la parte de inteligencia artificial para poder comunicarse con la población cuando tenían síntomas, cuando podían ir a hacerse las pruebas, donde orientación sobre todo en temas de salud que yo creo que fueron fundamentales también. Entonces, el país dio un gran salto porque pasamos de prácticamente no tener nada. Sí teníamos quizás, al ser un hub y todo, la parte de conectividad y tener la estructura permitió pues desarrollar esto un poco más rápido. Gracias, doctor Antonio. Escuchándolo a ustedes tres, siempre escucho una palabra que se repite mucho, que en este caso el paciente. Ahí Jimena comentó el tema del paciente en el centro. Entonces yo creo que sin duda haber implementado la telemedicina con estas generaciones un poco mayores como nosotros, o más hacia arriba, que no conocen el WhatsApp. Mi padre, por ejemplo, le cuesta muchísimo hoy hacer videollamadas con él. Yo ahora estoy en Brasil, él en Chile, y todo ese tipo de cosas, sin duda, hay una barrera que hay que romper ahí y que en el fondo hay que, de alguna forma, hacer que se pueda entregar esta solución de mejor manera. Dicho esto, yo quisiera preguntar a ustedes, ¿qué papel debe tener el paciente para la adopción de la telemedicina en los modelos de salud? En este caso, Jimena, como siempre, me gustaría escuchar tu palabra primero. Yo creo que es importante, ¿no? El tema del cambio de actitud y confianza por parte del paciente hacia las tecnologías digitales. Es importante entender de que, como decían los otros panelistas, ¿no? Y tú también, Franco, muchos de los pacientes no estaban familiarizados con la tecnología, ¿no? ¿Verdad? Y se apoyaban de la generación más joven para acudir a sus citas telemáticas, ¿sí? Y de hecho, obviamente, algunos de nuestros pacientes generaron esa empatía, esa atracción con la tecnología, ¿no? Pero creo que es súper importante que los líderes clínicos no trabajen en el entender las necesidades del paciente, ¿no? Para que el paciente asuma ese rol, ¿sí? Y de hecho lo hemos visto, ¿no? En la pandemia, la gente ya se preocupa de su salud para que pueda administrar su propia salud, ¿verdad? Entonces, el rol del paciente para la adopción de la telemedicina realmente es fundamental porque tiene que conectarse el paciente con el cuidado, con su cuidado, y obviamente también aquí hay una labor importante de que tienen que trabajar conjuntamente, ¿no? El paciente, el médico y la tecnología, ¿sí? Entonces, considero que el primer desafío es conectar a los pacientes con la atención correcta, que ellos sientan, ¿no es cierto?, la confianza de que van a tener una atención correcta, de que van a tener un diagnóstico correcto, ¿no es cierto? Y que también, aparte de eso, el precio sea también el adecuado. Entonces, obviamente, eso le va a dar la confianza y la seguridad de que el paciente va a estar bien atendido y va a apoyar en esa tecnología. Nosotros hemos tenido una demanda fuerte de los pacientes hacia la telemedicina, pero también hacia la parte presencial. Entonces ahí vamos a jugar un rol importante los líderes clínicos en implementar la telemedicina como una parte del modelo de nuestro negocio, ¿sí? De nuestro negocio, obviamente intercalando
podría decirse un tema de un canal, de una omnicanalidad, ¿no? Intercalar lo que es atención en telemedicina y atención presencial, ¿no? Porque hay muchas limitaciones, ¿no es cierto?, en cuanto a telemedicina para diagnosticar. Nosotros podemos decir que telemedicina se ayuda en el triaje, o sea, es muy fácil hacer triaje, hacer un control general de los pacientes, pero no se puede usar en todas las especialidades. Yo creo que la telemedicina, los pacientes más jóvenes, los pacientes más saludables son los que van a usar con mayor frecuencia, ¿no? La telemedicina, pero personas con una salud mucho más frágil continuarán usando el sistema tradicional, ¿no? Entonces pienso que debemos enfocarnos en eso, ¿no? En usar la telemedicina hacia la población saludable y con condiciones fáciles de diagnosticar y de baja gravedad también, ¿no? Y trabajar hacia esa población joven que son los que más administran su propia salud, ¿no? Y que son los que van a adecuarse a esta forma de, porque ellos nacieron digitales, ¿no? Entonces creo que es mucho más importante atacar a eso, ¿no? A esa actitud de esos pacientes. Gracias, Jimena, de verdad que sí. Doctor Jaime, quiero escuchar tus palabras para luego después seguir con el doctor Antonio y seguir avanzando con estas preguntas. Listo, veamos. Creo que, como hemos estado hablando, todo el tema debe estar centrado en el paciente y adaptarnos a nuestros pacientes. Hay que tener claro que la telemedicina forzó su ingreso en algunas organizaciones, pero ya no se va. En nuestra experiencia este año, al primer semestre, 15% de nuestras atenciones ambulatorias han sido por telemedicina. Parte de esto ha sido poder adaptarnos y entender las necesidades de nuestros pacientes, como bien dijeron, adaptarnos a sus problemas de conectividad, al tema de el recelo que pueden tener ante una tecnología nueva. Un grupo importante de nuestros pacientes, los nativos digitales no tienen mayor problema, pero muchos de nuestros pacientes están en otra categoría y la única manera de lograr que puedan entender mejor este nuevo medio de comunicación es en base a la experiencia, en que tengan una experiencia que no sea compleja para ellos, en que podamos diseñar temas como una entrada rápida y sencilla al espacio de telemedicina, al canal que utilicemos, un tema donde no le generemos complicaciones para efectuar sus pagos o requerir sus medicamentos y que nos podamos adaptar también a peculiaridades, porque en un modelo ideal, todo lo que prescribe el médico se le entrega al paciente, por ejemplo. La realidad es que hay algunos pacientes que manejan sus propios medicamentos y uno les indica determinada medicación y después plantean, no, todavía no me envíen tal medicación. Entonces, siempre hay que trabajar con ellos, y ha sido una parte muy fuerte del trabajo que hemos hecho en la clínica, de estar llamándolos constantemente para clarificar dudas. Y otro tema súper importante es servir de canal de comunicación para algunos temas entre el médico y el paciente. Porque a veces no siempre se entendió todo lo que explicó el médico y el paciente puede mantener alguna duda o se lo explicaron y tal vez no lo recuerda bien. Si bien pasa información, se envía archivos PDF con detalle de la atención al paciente y sus familiares, no siempre esto funciona bien, como también hay dificultades cuando uno le explica determinada terapéutica al paciente presencial. Esa misma dificultad que se da en el espacio presencial también se da en la parte de telemedicina, en el espacio digital. ¿Okay? Y ahí es donde tenemos que hacer esfuerzos mayores de conectividad para hacer un adecuado seguimiento de qué pasó con nuestro paciente. Si un paciente tenía una indicación de medicamentos y se coordinaba con él y no había un requerimiento de medicamentos, tendríamos que llamarlo para ver qué problemas tuvo. Si tenía citas posteriores y no se presentó, hay que averiguar qué pasó con este paciente. En este tema, lo que nosotros hemos logrado en el primer semestre, que lo hemos documentado de mucha mejor manera, es una reducción del 38% de los incidentes
asociados a telemedicina, que están en dos categorías. Algunos relacionados con la atención médica, que básicamente va a temas el enlace de conectividad con el médico, y algunos relacionados al componente administrativo de la prestación, que también va justo por esta dificultad de ser inmigrante tecnológico, por ejemplo, con los links de pago, los links de entrega de telefarmacia. Ahí es donde se presentan algunas dificultades que poco a poco hay que ir viendo cómo las podemos ir liberando y generándole una experiencia más sencilla al paciente. El trabajo en telemedicina es que la experiencia al paciente sea lo más cómoda posible, de tal manera que al incrementar el uso de telemedicina, reduzca sus temores. Ese es un tema importantísimo y es la misma lógica, centrado en el paciente y no centrado en los prestadores de salud, como ha sido, por ejemplo, el modelo con el que yo aprendí medicina hace más de 30 años. Perfecto, me gustó mucho esta última palabra que dijiste, de verdad muy buena, porque es ciertamente eso, uno tiene que pensar ahora en todo, no solo en la salud, en todos los aspectos, pensar en el paciente, en el cliente, en la experiencia del usuario. Yo creo que todo esto de la digitalización, de traspasar hacia allá, y COVID nos empujó para ello. Nosotros mismos como organizadores de eventos, he tenido el placer de tener a usted en otros eventos presenciales conmigo, doctor Jaime, doctor Antonio, también en Lima, precisamente, en el primer foro, el primer encuentro que hicimos en 2019, estábamos juntos ahí en Lima, pues. Y todo esto de la virtualidad pasó a esto, entonces es súper importante contar ahora, escuchar mucho el paciente, el usuario, etc. Y con eso, doctor Antonio, quisiera escuchar tu percepción sobre el mismo debate. Sí, yo pienso que igual si no incluimos al paciente desde un inicio, la telemedicina no tendría ningún sentido, ¿no? Yo quizás ahora me quito el sombrero de director médico y paso de médico. Yo sigo practicando la reumatología. Somos pocos reumatólogos en el país y he tenido que hacer telemedicina durante todo el periodo de la pandemia. Y la verdad que al principio fue muy complicado, siendo yo alguien que me considero quizás no nativo tecnológico, pero alguien con algo de experticia en la parte tecnológica. Y para los pacientes fue aún peor al inicio, sobre todo porque yo no tenía las reglas claras, ni tampoco los eduqué en qué era lo que íbamos a hacer en esa consulta de telemedicina. Entonces yo creo que eso es fundamental, porque en la medida que logré entender que eso había que decírselo desde antes, cómo tenía que tener preparadas las cosas, los laboratorios donde los tenía que enviar, si los tenía que enviar, cómo yo los accesaba. Ese tipo de interacción previa es súper importante para que esa consulta sea efectiva, porque si no, se convierte en una consulta en la cual no se llegan a conclusiones y muy probablemente el paciente se sienta insatisfecho. Hay muchos estudios ya que han salido, se ha acelerado todo a lo largo de la pandemia, pero hay un estudio interesante en Estados Unidos de la Academia Americana de Otorrino, la cual varios centros hicieron teleconsultas de otorrino, que diríamos, bueno, es una especialidad un poco difícil para la teleconsulta, pero de 325 pacientes que se consultaron posteriormente, o sea que se le hizo el interrogatorio por llamada de cuál era su satisfacción, la satisfacción fue muy alta. De 5, 4.49 era la satisfacción de estos pacientes. Y cuando les preguntaban si la interacción, el no haber tenido interacción directa con el médico o haber sido sometido a un examen físico, bajaba su satisfacción, decían que no. Por lo contrario, los médicos tenían una satisfacción mucho menor, pues, bueno, dada por el tema de montos, digamos, de la consulta o por la parte legal, pero la satisfacción en sí, el paciente lo percibe como algo bueno. Y cuando le preguntaban por qué lo percibe como algo bueno, no me tengo que transportar, tengo accesibilidad a buenos médicos que antes no tenía. Ese tipo de cosas, el paciente, yo creo que, si bien es cierto, quizás no es extrapolable 100% a nuestros países, es algo que dice que la tecnología, el paciente la ve bien, que la interacción de ese tipo se puede dar
Y una cosa importante es que sí se puede estratificar dependiendo de la patología del paciente. Porque si bien es cierto, usted ha dicho que el 70% de las patologías se pueden atender a través de teleconsulta, este estudio fue bien interesante porque ellos sí se dieron cuenta que la patología de oído, específicamente, era en la cual no se había dado las mejores interacciones, había la menor satisfacción y probablemente el médico también se sentía insatisfecho con los diagnósticos que había realizado. Entonces, yo creo que eso es importante como para que los servicios empiecen a decir, bueno, qué cosas sí podemos hacer por teleconsulta, qué cosas no podemos hacer por teleconsulta y qué tipo de pacientes podemos llevar hacia una teleconsulta y cuál no. Pacientes de primera vez, pacientes de control, qué patologías. Yo creo que eso es importante y educar al paciente previo a la cita. Muchas gracias, doctor Antonio. Claro, escuchando también, habla mucho de educar al paciente, de la práctica clínica, de cómo en este caso afianzar todo esto. Y en este sentido yo quiero hacer una pregunta, profe, es como un 2 por 1, un 2 por 1, perdón, y esta se formula así. ¿Cómo afianzar la práctica de la telemedicina luego de la pandemia, pensando hacia futuro, fortaleciendo la calidad de la atención de tal forma que los propios médicos la vean como una herramienta real a la práctica clínica? Jimena, por favor, te concedo la palabra. Bien, como había dicho anteriormente, obviamente la telemedicina tiene que ser un componente dentro del modelo de negocio de una institución de salud. ¿Sí? ¿Qué es importante para que se afiance? ¿No? Contar con un marco regulatorio que permita que la telemedicina se pueda ejercer con la confianza, obviamente, de que estamos enfocados, ¿no es cierto?, en la calidad, en la seguridad del paciente. Sí, yo creo que en Perú o en los otros países debe ser igual. No contamos con un marco regulatorio y es súper importante tener este marco de gobernanza, ¿no?, para dar confianza a nuestros médicos, porque miren, en otros países entiendo que ya ha pasado, ¿no?, que malos diagnósticos en lo que es telemedicina y han habido reclamaciones por eso. Por eso es importante también definir el tema de las limitaciones que tendría la telemedicina, cuándo hacerla y cuándo no hacerla, ¿no? Otro factor importante acá para esto es la cultura de innovación. La cultura de innovación en los prestadores de salud, ¿sí? También el compromiso que deben tener los prestadores de salud con la calidad, con la seguridad del paciente y también el compromiso de desarrollar o de crear experiencias memorables en los pacientes en la atención de la telemedicina, bajo la telemedicina, ¿no? Lo otro también es súper importante que desarrollar la telemedicina alineado a las demandas, a las necesidades que tienen los pacientes, ¿sí? Escuchar la voz del paciente es súper importante porque eso te va a desarrollar la confianza, ¿no? Y obviamente conjuntamente con el área pública, con el ente público, entrar en una alfabetización digital con los pacientes, ¿sí? Y como decía anteriormente, desarrollar confianza en base al prestigio que pueden tener los prestadores de salud hacia sus pacientes. Mejorar esa relación médico-paciente, ¿sí? De manera de que no haya ningún nivel de diferenciación en cuanto a una atención presencial versus una atención telemática, que tenga la misma calidez, la misma calidad y obviamente el mismo interés del médico hacia el paciente. Gracias. Gracias, Jimena, de verdad es muy interesante el aporte que das y efectivamente pasa eso. Uno tiene que pensar en proveer de la televisión en qué sentido y considerar ambas cosas. Doctor Jaime, por favor.
Coincido con Jimena que hay un tema regulatorio que es una agenda totalmente pendiente. El gobierno digital no es de los que más se desarrolla en nuestra región. Hay temas muy importantes, por ejemplo, en nuestro país se estableció que cada atención de teleconsulta debía contar con un consentimiento informado y tenemos que garantizar de que se dé de forma digital. Y hay limitaciones normativas en cuanto a la firma digital en nuestro país. Pero el Estado peruano entendió que, digamos que estamos en una etapa de transición en que se aceptaron, por ejemplo, como tenemos en comercio electrónico, si coloco un clic en determinado punto, doy por sentado que estoy de acuerdo con lo que dice el documento. ¿Okay? Entonces, toda esa información tiene que ser guardada para tener claro que hace una atención por telemedicina. Y hay especialidades que van muy bien con telemedicina, por ejemplo, dermatología. Pero va a ser medio complicado que yo tenga una atención de cirugía de cabeza y cuello o de cirugía cardíaca por telemedicina, salvo que sea algún control postquirúrgico donde pueda visualizar básicamente la situación de la herida operatoria probablemente, ¿no? O una consulta de segunda opinión donde pueda de alguna manera acercarle al médico bastante la información que tiene desde otro prestador. Pero como se planteó, hay que tener claro que la telemedicina en el momento y el desarrollo que tenemos es útil para el manejo de un determinado número de enfermedades que en proporción puede ser grande, pero no para para el abanico completo de la prestación asistencial que tenemos en nuestros establecimientos. Hay cosas muy interesantes en telemedicina, por ejemplo, hacer de manera virtual todo el tema de terapia física y rehabilitación, que es un tema que estuvimos estudiando hace un par de semanas, en el cual se puede, mediante un sistema muy parecido a los videojuegos que utilizan nuestros hijos, cámara de Locus Game, te permite ver los movimientos que va realizando el paciente y que tienen un objetivo, ¿okay? Para buscar su rehabilitación. Telerehabilitación será el nombre más adecuado. Hay que ir viendo cómo podemos lograr desarrollos tecnológicos hacia esto. Pero tan importante como esto es que la experiencia no solo el paciente sea buena, sino la experiencia del médico sea buena. Porque hay un tema súper importante y es, si mi experiencia como médico asistencial no es agradable con telemedicina, va a ser un tema que voy a tratar en la medida de lo posible de reducir. Y tenemos que, insisto, tener claro que la telemedicina no se va a ir. ¿Okay? Entonces, igual que tenemos que pensar en cómo mi paciente se siente cómodo con la telemedicina, tengo que pensar en cómo mi médico, mi prestador de salud, se siente cómodo con la telemedicina y el medio informático que utilizamos para que esto se dé. Ahí muy intenso de un equipo de personas que ha estado día a día hablando con los médicos los primeros 3 meses de inicio de este proyecto. De esta forma, teníamos como 8 o 10 personas a tiempo completo dedicándose solo a ver qué problemáticas ocurrían en telemedicina y por lo menos un par de personas estando al llamado de las dificultades que tenían nuestros médicos. Hasta determinado momento en que ya entendieron mejor la herramienta, entendieron en qué pueden usar telemedicina y en qué no, porque también es súper importante que el médico sea claro con su paciente y ante determinada situación pueda expresarle de que telemedicina no es el medio ideal para el caso que está presentando su paciente, ¿no? Entonces, todo ese tema que hay que trabajar también con nuestro cliente interno es lo que va a permitir que telemedicina permanezca bien y vaya creciendo. Gracias, Franco. Gracias, doctor Jaime. Doctor Antonio, hemos escuchado varios temas regulatorios que en este caso la telemedicina tiene que seguir creciendo y prestando soporte, en este caso, de atención a los pacientes de diferentes patologías, etc. Quisiera también escuchar ahora tu visión sobre la pregunta. Bueno, yo creo que es importante que, si bien es cierto, sabemos que esto no va a morir porque existía antes de la pandemia y se desarrolló pues, aún más durante la pandemia, pero sí debemos hacer buena práctica de la telemedicina. Es decir, tratar de, en pandemia permitimos algunas cosas, hicimos cosas
quizás, digamos, fuera de las reglamentaciones o no había reglamentaciones, pero creo que es cuestión ahora de ordenar también, porque fuera de que ya eventualmente si salimos de la pandemia, que es lo que esperamos todos, no va a haber esa contraparte de decir, bueno, es que pasó porque estábamos en pandemia y bueno, no tenía la firma y era porque estábamos en pandemia. Entonces creo que ordenar un poco y preparar las organizaciones para hacer telemedicina creo que es lo que nos toca. Yo encontré una herramienta que me pareció súper, no la conocía, pero la encontré y es una herramienta de la Organización Mundial de la Salud y la OPS, que desarrolló para evaluar las organizaciones en los aspectos de telemedicina en circunstancias del COVID, pero es válida para todo. Yo creo que es súper importante, digamos, para poder desarrollar a largo plazo un programa de telemedicina y haciéndonos estas preguntas. Son 100 preguntas que están divididas en 6 áreas, pero que se concentran más que todo en lo que es estructura, procesos y resultados de la parte, incluyendo pues, indicadores, incluyendo cómo monitoreo estos servicios, al final la satisfacción, cómo monitoreo los diagnósticos. Hay cosas que ya llevan a un nivel de saber si, bueno, ok, la estamos haciendo, pero realmente eso está teniendo resultados positivos con los pacientes, se están diagnosticando adecuadamente, están siendo tratados adecuadamente, están satisfechos. Yo creo que volvemos al tema de la atención centrada en el paciente y tenemos que en algún momento dado también tener ese feedback de decir, bueno, ok, ya no es un servicio de batalla, ya no es un servicio de guerra que estamos brindando porque estamos en medio de una pandemia, sino que tenemos que brindar un servicio adecuado, estratificar qué podemos y qué no podemos, y yo creo que eso es lo fundamental. Muchas gracias, doctor Antonio. Mira, para ir, ya nos queda un poquito menos de 10 minutos, voy a hacer una pregunta también, que lo último quiero hablar un poquito más sobre el tema de la prestación, un poquito de financiamiento, rescatando que Jimena al inicio nos comentó sobre de la reducción que hubo en las estaciones de medicina a nivel de costo. Entonces quería redondear un poco también sobre el tema de los pagos de esta. Y le voy a hacer la siguiente pregunta para que te caso, Jimena, tú puedas iniciarla a responderla. ¿Se debe reconocer el pago de las atenciones por telemedicina de la misma forma y en la misma proporción que las atenciones presenciales? Yo creo que sí, porque igualmente estamos usando el conocimiento del médico, la misma calidad, ¿verdad? Entonces creo que sí se debe reconocer el pago de las atenciones de telemedicina. El médico está gastando su tiempo, obviamente, y se está emitiendo un diagnóstico, ¿no es cierto?, para otro tipo de tratamiento, para el tratamiento o derivaciones a otro tipo de consultas, ¿no? Entonces creo que sí es importante. Si bien es cierto, el costo de una consulta de telemedicina es mucho menor, ¿verdad?, que un costo de una consulta presencial. Por ende, creo que, que sí se debe reconocer este pago, ¿no? Por otro lado, también van a haber costos mayores en el tema de telesalud, ¿no? Si nosotros incurrimos, digamos, en el monitoreo remoto al paciente, ¿no es cierto?, a un tipo de paciente, obviamente el hospital va a proveer, digamos, un medidor un tensiómetro, un equipo con el que podamos seguir monitoreando la salud del paciente, porque el paciente no va a gastar en esos equipos, pero el hospital les va a proveer de esos equipos y obviamente ese alquiler de esos equipos para el paciente va a ser un costo mayor. El monitoreo al paciente va a ser un costo mayor que el monitoreo presencial. Sí, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que todos estos costos sí deben ser reconocidos en ese sentido, porque, como digo yo, no se está variando ni tampoco disminuyendo el conocimiento médico, no se está disminuyendo la calidad, ni tampoco el tema de la prestación del servicio enfocados en lo que es la seguridad del paciente y la atención centrada en la persona. Gracias, Franco.
doctor Jaime. A ver, creo que totalmente de acuerdo con lo que dice Jimena. Lo que genera el honorario profesional es el acto médico. Y la diferencia es que el medio para realizar el acto médico ha sido un medio virtual. Pero realmente el valor de este servicio que prestamos es un valor que depende de el conocimiento, las competencias del médico. Si pudiéramos desarrollar sistemas como por allá en los 90, cuando estudiaba medicina, se hablaba de los sistemas expertos que iban a desaparecer la necesidad de tener un médico, y todo sea por un sistema de algoritmo de inteligencia artificial, probablemente sí tendríamos que ver la posibilidad de reducir el valor de las atenciones. O sea, no es lo mismo dar una prestación de salud que depende de una actividad personalísima que transferir una actividad, por ejemplo, compra de tickets, que se encarga un sistema de computación, donde sí puedo hacer una reducción muy importante en mi costo total. Okay. Entonces, este es un tema que nosotros lo hemos conversado con los financiadores empezando la pandemia, y quedamos que los mecanismos de los pagos que se realizaban por teleconsulta seguían el mismo mecanismo de pago que la consulta presencial y a los mismos valores. El cambio sí hubo en que tuvimos que agregar un costo adicional en la tarifa de pago por servicios por el tema de el traslado de medicamentos hacia los domicilios de los pacientes, porque era lo que no estaba previsto. Generamos una estructura de costos, generamos zonas de distribución y llegamos a un acuerdo bastante razonable con las compañías. Probablemente porque desde el comienzo fuimos tal vez de los primeros, y estoy casi seguro que fuimos los primeros, vuelvo a conversar con las aseguradoras, en plantear un modelo más integral. Entonces, como en muchas cosas, el futuro se define haciéndolo. Entonces, planteamos cómo podemos llegar al modelo de telemedicina con la lógica aseguradora de nuestro país, y obviamente salimos adelante con muchísimos temas relacionados, pero insisto, es una actividad, es un área profesional que se da por la relación médico-paciente. Lo único que cambia en este aspecto es el medio que utilizamos para lograr esta relación entre el médico y el paciente. Muchas gracias, doctor Jaime. Es muy interesante. Precisamente lo que tú comentas es lo que estamos viviendo hoy día con todo esto de la pandemia y todos estos procesos que existen. Doctor Antonio, le concedo la palabra para que puedas también dar su opinión desde Panamá. Bueno, coincido con el doctor, y yo creo que es importante establecer que esto es un acto médico, ¿no? Justamente, independientemente de la vía que se dé, sigue siendo un acto médico. Ahora, la percepción del paciente no es así. Y yo creo que esa parte de la educación nos toca hacerla, ¿no? Porque la mayoría de los pacientes, por lo menos al principio, a través, digamos, uno lo veía a través de redes sociales, no, bueno, me dio por teleconsulta y me cobraron tanto, o sea, ni siquiera me cobran lo mismo como cuando iba al consultorio. Entonces eso también generó un poco de esa suspicacia, y de que pues algunos médicos decidieran bajar honorarios para no quedar mal ante la opinión pública, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante como reglamentarlo, y una vez yo creo que hagamos las cosas pues de forma sistemática, podemos tener mejores controles sobre eso, y que el médico también se sienta tranquilo y seguro, el paciente también, porque es lo que yo digo, desde el punto de vista legal, si el médico comete alguna imprudencia o lo que sea en la prescripción de algún error, alguna malpraxis, igual va a ser imputado independientemente que lo haya visto por cualquier vía. Entonces, yo creo que eso es importante que se transmita, y que de alguna forma pues, los médicos se sientan respaldados. Porque yo sé que muchos bajaron tratando de, bueno, de que de alguna forma los pacientes se sintieran más tranquilos. Muchas gracias, doctor Antonio. Mira, no lo da tiempo porque estamos justito
quisiera en un minuto por cada uno de ustedes, representando desde Quito a Voz Andes, desde Perú a Ricardo Palma y de este caso de Panamá a Pacífica Salud, en un minuto me digan relacionado a la producción asistencial, ¿cuál es la principal lección que usted en este caso nos puede transmitir a nuestro público asistente, que está de diferentes países de la región? Jimena, por favor. ¿Cuál fue la principal, perdón, Franco? ¿Cuál es la principal lección que tú puedes compartir que en un minuto que tuvieron ustedes en este proceso de telemedicina e implementación de ella como soporte asistencial? Justamente escuchándole a Antonio lo que decía, ¿no? Es el tema de tratar con el paciente en ese sentido, ¿no? Porque obviamente nosotros anteriormente a la pandemia sí hacíamos una telemedicina pero informal en el sentido de los pacientes llamaban a la consulta al doctor y obviamente le decía, bueno, tómese esto, tómese este otro, hágase estos exámenes, ¿verdad? Y no le cobrábamos nada, ¿sí? Obviamente el desafío es cambiar esa cultura, ¿no? De que realmente el acto médico es lo mismo, como decía Jaime, ¿no es cierto? Sea por telemáticamente o sea presencialmente. Entonces, el desafío desde mi punto de vista es cómo cambiar esa cultura en el paciente, ¿no? Ese concepto que ellos tienen de que la telemedicina debe costar menos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado también es el cambio hacia la cultura digital de nuestros médicos. O sea, sí ha sido un poco difícil, ¿no? Implementar la telemedicina, no se puede hacer en todas las especialidades, solo se puede hacer en psicología, en psiquiatría, en dermatología, o qué sé yo, ¿no? Pero obviamente yo le escuchaba a Jaime y justamente nosotros estamos entrando en eso también, de cómo nosotros dar la fisioterapia, la terapia física, en lo que es el tema de manos y de brazos, ¿verdad? A través de telemedicina, que sí se lo puede hacer. Entonces, hay muchas maneras de que sí se puede hacer. Claro que hay casos, como yo decía anteriormente, casos graves que no vamos a poder hacerlo. Y obviamente eso se debe evaluar y para mí, sí, el gran desafío es el marco regulatorio, definir las limitaciones de la telemedicina, en qué sí y en qué no hacer telemedicina, y eso lo tengamos claro, tanto a nivel de los médicos como de los pacientes y también del gobierno regulatorio que obviamente nos norma, ¿no? en ese sentido. Creo que esos son los mayores desafíos que tenemos como Hospital Voz Andes aquí en Ecuador. Gracias, Franco. Muchas gracias, Jimena. Doctor Jaime. Yo creo que tu principal lección. Sí, mi principal lección es reforzar el tema centrado en el paciente. La telemedicina ha hecho que toda la organización piense en cómo puedo continuar atendiendo al paciente y eliminar o bajar la intensidad de ese centrado en mi actividad prestacional. ¿Okay? Para mí esa ha sido una de las grandes cosas que hemos podido desarrollar, reforzar ese tema, que es uno de los objetivos estratégicos de nuestra organización. Y yo creo que eso nos está ayudando muchísimo para continuar el camino hacia las acreditaciones y renovar Joint. El tema de fondo en toda prestación asistencial es tu cliente, tu paciente. Y eso nos ha reforzado muchísimo la pandemia y la telemedicina. Nos hemos tenido que adaptar a nuestro paciente. Si no, no había ingresos, no había cómo gestionar la planilla, cómo gestionar los pagos. Entonces, digamos que ha sido un incentivo peculiar que nos ha favorecido mucho a todos. Muchas gracias, doctor Jaime. Doctor Antonio, le concedo la palabra. Está sin mute, doctor Antonio. Que haría como durante la pandemia, nuestros retos principales fueron, pues bueno, implementarlo primero, porque teníamos, lo único que nosotros teníamos previo a pandemia era segundas opiniones con profesionales externos, ¿no? Entonces, fuera del país. Eso era algo muy poco para lo que al final la avalancha que se necesitó, digamos, de
teleconsulta durante la pandemia. Entonces el reto fue grande. También, pues bueno, seguir con la operación del hospital y seguirnos en este rumbo de las acreditaciones. Nosotros teníamos la acreditación de la Joint Commission, nos tocaba la reacreditación en el 2020 y pues decidimos hacerla. Y fuimos uno de los primeros países en que hizo la reacreditación de forma virtual, la cual tuvimos que hacer todas las ecuaciones tecnológicas para poder hacer este tipo de reacreditación. Y bueno, es parte de lo que involucra el seguir en los sistemas de salud funcionando, ¿no? Pues yo creo que eso fue también un reto importantísimo, porque nosotros creemos en esa línea, ¿no? En eso también, pues ya que estamos en la parte también de atención centrada en el paciente, Planetree, pues hemos tratado de cómo poder interaccionar más con los familiares de los pacientes que están hospitalizados, porque obviamente restringimos las visitas. En un momento dado ni siquiera había visitas, entonces yo creo que eso hizo que también nos centráramos mucho en ese familiar que está pensando en la casa qué es lo que está ocurriendo. Y eso sí, Planetree, la parte de atención centrada en el paciente, pues nos enfocó mucho en esa línea. Yo creo que esos fueron los mayores retos que podamos decir que incurrió, digamos, Pacífica Salud durante la pandemia y que involucraron la parte tecnológica y la telemedicina. Perfecto, doctor Tana. Jimena Pacheco, gerente general de Voz Andes de Quito, Ecuador. Doctor Jaime Moya, gerente de salud de Ricardo Palma de Perú. Al doctor Antonio Cachapero, director médico de Pacífica Salud de Panamá, muchísimas gracias más una vez por aceptar la invitación y compartir sus experiencias a esta audiencia de Perú y también de América Latina. Alberto, te concedo la palabra para que puedas cerrar aquí y seguimos con nuestro evento. Muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias, Franco, por la invitación. Gracias también a quien